A materia de introducción, traigo una cita de Aleida Guevara. ¿Qué es la libertad de prensa? Me preguntan a Aleida, responde: libertad es cuando los periodistas no repiten como papagayos lo que dicen las grandes transnacionales, sino que intentan investigar y buscar esas verdades. Aleida Guevara Marx es una médica pediatra cubana de 52 años. Para buena parte de la gente menor de 50 años, el nombre de Aleida Guevara probablemente no los ubica. Para mí dice mucho, no solamente por lo que ella es una intelectual cubana muy distinguida, sino que es alguien que es hija de uno de los íconos de mi generación, a quien rindo un homenaje. Es la hija mayor del segundo matrimonio de Ernesto Che Guevara. Bueno, esta es mi presentación. Yo le dije a Guillermo que ¿qué podíamos hacer nosotros en la vida? Lo que hagamos es muy poco, no hemos hecho nada. Tal vez lo que ha hecho mi generación. Por eso yo soy alguien que, al igual que muchos de mi generación, comprendió lo que era el momento histórico que vivimos al percatarnos de la lucha heroica y exitosa del pueblo de Vietnam contra la mayor potencia política, económica y militar de la historia de la humanidad. Soy alguien que se sintió orgulloso viendo al pueblo chino luchar tras la ruta señalada por Mao Zedong, que se sintió golpeado cuando la CIA y la Policía Secreta de Bélgica asesinaron a Patricio Lumumba en el Congo, que se enteró que se podía buscar un mañana al enterarse de la gesta de Nelson Mandela y los heroicos sudafricanos contra el apartheid, que se le arrugó el espíritu por la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en México, Distrito Federal, a mediados de 1968, que eufórico vio a sus contemporáneos luchar en París desde las barricadas en mayo de 1978, que siguió y continúa siguiendo a los grandes dirigentes de nuestra esperanza, como Francisco Mosquera y tantos otros que florecieron en los años 60 en Colombia, que oyó absorto a pensadores como Estanislao Zuleta, leyó con avidez a novelistas como Gabriel García Márquez, poetas como Pablo Neruda, que tarareó las canciones de Carlos Puebla, que fascinado presenció cómo los atletas campeones de Estados Unidos, que eran afrodescendientes, forraron sus manos en guantes negros y alzaron sus puños para desde los podios hacer el saludo del poder negro cuando les eran impuestas las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de México de 1968, que en su juventud pasó el amargo trago de saber que Cuba estaba sitiada y bloqueada por el imperio gringo para asfixiarlo, que lloró cuando, auspiciada por la CIA y planeada por la mente satánica de Henry Kissinger, se planeó, financió y llevó a cabo el bombardeo y toma del Palacio de la Moneda y el sangriento golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, a quien se le hizo una llaga en su corazón al saber de las torturas que a sus contemporáneos llevaron a cabo los milicos de la dictadura del Cono Sur y los esbirros del Plan Cóndor. Ese soy yo, alguien que pertenece a una generación en la que muchos de sus exponentes han entregado su vida para buscar para sus coterráneos un mejor mañana, que vive la historia de nuestra América mestiza y aborigen de ayer, de hoy y del siglo XXI, ese que comienza con la certeza de que todo es difícil, el camino es largo, sinuoso, lleno de trampas y baches,
esta es mi hoja de vida, es la hoja de vida de todos los que nos hicimos en los años 60 del siglo XX. Eso es lo que vivimos, de eso somos productos. A todos los miembros de esa generación que tuvieron conciencia, que fueron capaces de romper con todas las cadenas culturales que nos fueron impuestas desde antes de la cuna, rindo muy sentido homenaje. Bien. ¿En qué mundo estamos? ¿Cuál es el momento histórico que vivimos? Nosotros tenemos actualmente este transcurrir cotidiano. Empezamos el día oyendo radio, viendo noticias de prensa escrita, enterándonos del país, de la región, del país y del mundo, a través de la óptica y el sesgo de Darío Arismendi, de Julio Sánchez Cristo, de Vicky Dávila, de Juan Carlos Iragorri y de otro conjunto de periodistas que nos dan su versión subjetiva de los hechos diarios, sin advertirnos que es solo su opinión personal, sesgada, tergiversada en muchas partes, dolorosamente, sino presentándonos los hechos como una verdad revelada, como una verdad pontificada. Entonces, estamos en Colombia, en un mundo que es como una campana de cristal, que es distinto y ajeno a lo que está pasando en nuestro universo, y que sin embargo creemos que tenemos la verdad en la palma de nuestra mano, que los malos son los que están fuera de nosotros y que nosotros somos unos incomprendidos y que hay unas mentes diabólicas que están tratando de llegar subrepticiamente a una democracia como la colombiana, llena de muy buenos caminos hacia adelante, llena de campánulas de queso del neoliberalismo, y que debemos ponernos alerta porque los lobos vienen a tratar de acabar con ese paraíso que está formando todo el modelo económico que impuso para el país la gran burguesía colombiana, siguiendo los mandatos del Consenso de Washington. Es decir, nosotros como país estamos teniendo una visión del momento histórico que es distinta a la que realmente está viviendo el mundo. No estamos teniendo capacidad de análisis. Por nosotros están analizando las cosas un puñado de periodistas que están interesados en tergiversarnos lo que está ocurriendo. Ejemplo, ¿cuál fue la versión que de la crisis libia nos dieron los periodistas en Colombia? ¿Cuál es la versión de la crisis libia que tiene el colombiano de aquí? ¿Cuál es la versión que tiene el colombiano de lo que está pasando en Siria? ¿Cuál es la versión que tiene el colombiano de a pie de lo que ocurre en Irán? O no vayamos tan lejos. ¿Qué sabemos de lo que está sucediendo en Venezuela, de lo que está sucediendo en Ecuador, para hablar de nuestra más inmediata semejanza? Nosotros no tenemos conocimiento de lo que hay en torno a nosotros. A nosotros diariamente, 24 horas al día, nos están bombardeando con noticias falsas y distorsionadamente dadas. Pasemos. El problema de fondo en el mundo de hoy es la necesidad que tiene Estados Unidos de perpetuar en lo posible su dominio y su supremacía, y en aras de
perpetuar ese modelo de imperio que ellos crearon. Llegaron a la conclusión que lo fundamental para mantener la economía por ellos diseñada es el petróleo y los hidrocarburos. Y hoy consideran que más que la producción de petróleo, lo fundamental es el transporte del petróleo y todo lo que se relaciona con el mundo especulativo en torno al petróleo y sus derivados. El petróleo lo tienen yacimientos que están lejos de Estados Unidos. Petróleo por acá, por el estrecho de Hormuz, pasa más del 40% del petróleo del mundo. Pero el estrecho de Hormuz tiene un vecino incómodo, que es Irán. Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz en cualquier momento y asfixia la economía de Estados Unidos y de sus aliados europeos. Además, asfixia su capacidad de guerra. Todavía el desarrollo de los clones no es suficiente para soportar una guerra. Todavía los misiles no pueden hacer todo. Este es el talón de Aquiles de la economía capitalista, el estrecho de Hormuz. Los inmensamente grandes tanques de transporte petrolero, los supertanques petroleros, salen de acá, hacen todo este recorrido, vienen acá, suben por acá y llegan acá, para traer el petróleo que necesitan ellos. En este recorrido duran 45 días aproximadamente. El ideal para ellos es sacar este petróleo de toda esta zona por acá, para sacarlo por acá y traerlo acá, y ahorran más o menos 30 días. Tienen también petróleo acá. Las reservas de petróleo más grandes del mundo, probadas. Pero este país, de la parte norte de Sudamérica, se le volvió un vecino incómodo. De acá a acá el petróleo dura 5 días. Pero es un vecino muy incómodo. Además, tienen un problema de abastecimiento de agua grande. Y acá este país desértico, que es Libia, tiene los más grandes yacimientos subterráneos de agua del planeta. Estos dos hechos, el transporte del petróleo y los depósitos de agua subterráneos de Libia, explican todo el problema que hay en Asia. El plan que se trazaron ellos fue buscar el país más vulnerable para tomárselo de primero. Ese país fue Irak. Ya sabemos lo que a partir del año 2002 y 2003 ocurrió con Irak. Cómo el gobierno Bush inventó el desarrollo de armas nucleares inexistentes para justificar la invasión a Irak. Irak fue un trabajo inacabado para ellos. No han podido tomárselo en debida forma. Olvidaron que son pueblos que llevan miles de años guerreando y que ellos son unos nuevos en la historia. Pero el sector petrolero de Irak sí lo han logrado manejar y neutralizar. El segundo paso fue Libia. Aprovecharon las contradicciones, aprovecharon todas las debilidades de un régimen tribal como era el de Gaddafi,
con base en mercenarios, en lumpen de la guerra, desencadenan una guerra donde usan a Italia y a Francia de cabeza de pueblo, logran que se desintegren las más de 200 tribus que hay en Libia, se toman el poder, pero el problema en Libia es muy grave. Libia no la domina y no la maneja nadie. Libia es ingobernable. Libia tiene una concepción distinta a todo en geopolítica, pero tienen un grave problema. Ese desierto queda encima de toda una inmensa superficie de agua que está entre Libia, Chad y Sudán. De allí pasaron a la masacre que estamos viviendo hoy, que es el drama de Siria. Siempre hay uno bueno y uno malo. Una versión cultural que a mi generación le vendieron desde las películas que íbamos a ver en matinal al Teatro Real de Bucaramanga, de los tipos y los apaches, los buenos y los malos. El régimen el régimen actual de Siria es el malo. Los buenos son los israelíes, así invadan territorio extranjero, bombardeen. Los buenos son el régimen de Turquía, los buenos son Estados Unidos. Pero la guerra, ellos pensaban que era más fácil tomarse Siria. Se les ha prolongado mucho porque no tuvieron suficiente razonamiento sobre la inmensa capacidad guerrera de los sirios desde hace más de 4.000 años. El régimen sirio no solamente ha soportado la arremetida de todas las bandas de mercenarios disfrazados de ejércitos rebeldes, sino que ha retomado la ofensiva, forzando a que Israel se viera obligado a entrar directamente, poner la cara, bombardear, y a que Estados Unidos anuncie que está dispuesto a entrar al conflicto. Estados Unidos divulgó hace 2 semanas que el régimen sirio está usando armas químicas que están prohibidas en el derecho de guerra. La ONU sacó un comunicado el día de anteayer informando que no hay ningún vestigio de que en Siria se estén usando armas químicas. Pero Siria es solo el corredor para pasar a lo que a ellos les interesa, que es Irán. Ellos no van detrás de Siria, ellos no van detrás de Damasco, ellos no son San Pablo, apóstol. Ellos van es para pasar a Irán, para que el petróleo pase así. Sin embargo, detrás de Irán han estado los griegos, detrás de Irán, de Grecia para acá, han estado todas las culturas, y los iraníes, que a veces se llaman persas, a veces se llaman sardos, a veces se llaman partos, han enfrentado a lo largo de toda la historia de la humanidad las guerras más largas y enconadas, y se ha sobrepuesto a todas. Si Siria ha sido un hueso duro de roer, Irán va a ser mucho más difícil de lo que ellos imaginan. Y resuelve el problema de Irán, que sigue en Venezuela, corriéndose el riesgo de que de golpe consideren un poquito el aplazamiento de los de Irán y venir a Venezuela usando como cabeza del puente la Colombia de Álvaro Uribe Vélez, con todo lo que hizo tristemente
dolorosamente cínico.